Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios les bendiga, la paz sea con ustedes. Shalom, shalom. Bien, Me gracias a Dios, da pastor. gracias, Shalom. gracias. Gracias, Shalom, pastor. pastor. Todo bien. Bendiciones. Gracias a Dios. Bendecidos, pastor. Muy bien, muchas gracias. Monos estos. Gracias. ¿Y cuánto les va a salir el chistecito? ¿Te dijeron? Muy bien, vamos a cerrar todos nuestros micrófonos para que lo que estén diciendo no nos interrumpa en la clase que ya estamos por iniciar. Así que espero que estén bien, que estén llevando a cabo también sus reuniones de evangelismo. Ha habido algunos testimonios bonitos. Vamos a buscar tiempo para que al final de la clase alguien nos pueda compartir lo que ha estado haciendo, lo que han logrado y la forma en que el Señor se ha manifestado. Hoy vamos a tomar la clase de tradiciones y costumbres porque en medio de la sociedad siempre vamos a enfrentarnos a costumbres y tradiciones que de una u de otra manera se van a presentar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestros amigos y algunas veces nos van a absorber y vamos a ser parte de ellas o cualquier otra cosa. Hay tradiciones que son, digamos, neutras, ni buenas ni malas. Hay tradiciones muy malas, hay tradiciones de todo tipo. Así que yo no sé si antes de empezar con el texto bíblico, alguien de ustedes quisiera compartir acerca de las tradiciones que le ha tocado vivir, cómo las ha vivido, qué han hecho y qué podemos discernir si las tradiciones son buenas o son malas o cómo las vivimos. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos? A ver, Deyanira y Salvador, ahí están, Deyanira y Salvador. Gracias, pastor. Buenas noches. Desde que mis hijos eran pequeños, bueno, en nuestra nación pasa que, por ejemplo, para Día de Muertos se hace altar en todas las escuelas, es obligatorio, dicen qué llevar, etcétera, etcétera. Y nosotros siempre oramos a Dios previo a, y nos acercábamos a la maestra y le decíamos, maestra, nosotros celebramos la vida, nosotros no comulgamos con las tradiciones, no honramos a la muerte, déjenos un trabajo especial, en este caso a mis hijos, y porque no van a venir. Y el Señor siempre nos respaldó, siempre nos dijeron, cada año desde el preescolar hasta la carrera, nos decían, no se preocupe, entendemos y no hay problema. Pero realmente fue el Señor porque conozco casos que pues sí batallaron con eso. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, teníamos... ¿Alguien más quiere compartir algo sobre las tradiciones? Yo, hermano, Em, Gloria. Adelante, mi hermana Gloria. Eh, eh, Siempre que sale uno a conocer algún lugar, eh, siempre encuentra uno festividades de iglesias, las tradiciones que se llevan, que porque se festeja un santo o algo, cualquier recorrido que quiera hacer uno en la República Mexicana siempre va enlazado con las tradiciones de las iglesias católicas. Eso es lo que a Ok, mí me he encontrado. gracias, muchas gracias. Hermana Margarita. Buenas noches, hermano. Pues nosotros tuvimos que lidiar con las festividades decembrinas porque mi hijo iba a una guardería donde le pedían determinados artículos para la decoración de las aulas o de los arbolitos. Y a mi hijo le costaba mucho trabajo decir, es que los arbolitos son muy lindos, ¿por qué no me dejas? Y yo, para llegar a su corazón, tuve que orar mucho, porque él estaba pequeño
y para él era difícil apartarse de esas festividades y ver cómo los compañeritos recibían juguetes y recibían regalos de un personaje de traje rojo o de los personajes que venían de Oriente, y pues en casa no había recursos para que él recibiera regalos, ¿no? Entonces, nosotros íbamos al supermercado y le decía que él podía elegir un juguete que mamá pudiera pagar. Eso es lo que yo viví desde la tierna edad de mi hijo, y pues para él fue difícil, pero cuando lo entendió, se sujetó a lo que mamá y lo que papá Dios decía. Gracias, pastor. Al contrario, gracias a usted. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre tradiciones? Yo en el pueblo de Gilotzingo, hay demasiadas tradiciones. O sea, se Ujú. van a caballo y hasta la villa, o se van a diferentes lados de por aquí a caballo para festejar los santos, por ejemplo, de cada pueblo, conforme se llama, van festejando. Y lo que me llama la atención es que ahora en casi toda la República se han hecho pueblos mágicos, y resaltando las tradiciones de de cada uno de los estados. Casi siempre el día del santo que se festeja ahí en esos pueblos. Y como aquí le digo que se van a la villa en bicicleta o caminando o en caballo o así, hacen charreadas y van con todo el galardón de los charros, ¿no? Entonces, eso es lo que me toca vivir en este pueblo de Gilotzingo. Ok, muchas gracias, hermana Mari. Cristina, creo que perdimos. Bueno, Marcela, adelante, Marcela. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Sí, pues aquí en donde nosotros vivimos en el fraccionamiento, pues todos los años festejan la combinación de Halloween con el Día de Muertos en una casa. Todos los años invariablemente, y pues inclusive hasta vienen invitados de varias de las calles, vienen y pues elogian mucho todo lo que mis vecinos ponen, y se van pues maravillados de todo el espectáculo, el show que ponen cada año. Es una combinación pues muy tremenda de entre fantasmas, entre brujos, entre este muertos. O sea, es una combinación tremenda. Luego también en otras casas, bueno, en otra casa pues también, no sé, no me gusta criticar, pero la verdad pues yo no soy partícipe de eso, pero hasta el perrito que se murió le ponen un altar, entonces yo me quedo así como que, ay, pues no sé ni qué decirles porque no se les puede decir nada, son muy susceptibles a cualquier comentario que les hagamos. Como ya saben que somos nosotros cristianos, entonces cualquier comentario que les hacemos que no está permitido, que al Señor no le gustan todas esas cosas, pues no nos agreden, pero pues no lo toman a bien, y como que sí se molestan mucho. Entonces nosotros, bueno, yo sobre todo me pongo muy, no sé, muy susceptible a eso. Como, yo desde chica a mí no me gustaba creer en santos ni creer en esas cosas, pero ya conforme fui conociendo al Señor, pues mucho menos. Entonces sí me ha creado un conflicto muy grande el no poder decirles a estas personas que lo que están haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Y pues eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias, hermana Marcela. Adelante, Edith. Buenas noches.
Buenas noches, hermano. Acá por el sureste hacen lo que se llama el carnaval. Son más o menos 40 días antes de lo que es Semana Santa. Y de hecho, en todas las escuelas que son de gobierno, hay 2 días donde no hay clases, que es lunes y martes, porque el miércoles, que es de ceniza para los católicos, tienen que ir. Ese día ya elaboran las escuelas, pero hacen comparsas, hacen bailes, hacen inclusive las cerveceras, este, tienen, acá en Yucatán hay un lugar donde se hace la feria que es especial para eso, muy, muy grande. Traen artistas, inclusive los artistas son gratis, mucho, mucho, mucho relajo. Por acá, por el sureste, tanto Campeche, todo lo que es el sureste, no sé por allá arriba, Mazatlán. Entonces es unas fiestas paganas muy feas. Ese es mi comentario, pastor. Muchas gracias, Edith. Y faltaba, ¿quién faltaba? Creo que Erika Apodaca había levantado también la mano por ahí. Bueno, si no está, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla con ustedes para que comencemos con la clase de hoy. Tradiciones y costumbres. Hoy vamos a tener esta parte y dice Marcos capítulo 7 versículos 8 y 9. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Yo creo que este es todo un reto lo que el Señor Jesucristo nos está mencionando aquí, porque indudablemente que las tradiciones pueden ser muy seductoras y pueden ser bonitas en muchos sentidos, y por eso es que el ser humano termina por hacer a un lado los mandamientos de Dios para seguir tradiciones. Ahora, la pregunta es cómo actuar con la gente que vive llena de tradiciones o cómo actuamos nosotros, los cristianos, ante las tradiciones, porque las tradiciones ocupan a toda la sociedad y nosotros somos parte de la sociedad. Y obviamente, como algunos de ustedes lo mencionaron, tampoco nos conviene vivir como enemigos de toda la gente y necesitamos ser sabios para ni entrar en una guerra, pero al mismo tiempo ser partícipes y poder discernir las tradiciones, si son buenas, si son malas, si son neutras, si conviene o no conviene y qué tenemos que hacer nosotros. Y obviamente hay de todo tipo de tradiciones, como lo vamos a ver. Entonces, comenzando con la tradición o la definición, podríamos decir entonces que es un conjunto de costumbres, prácticas o creencias transmitidas de generación en generación dentro de una comunidad, una sociedad o una cultura. Las tradiciones pueden abarcar distintos aspectos de la vida, como rituales religiosos, festividades, pero también modos de vestir, formas de cocinar, música, danzas y otras maneras de conmemorar elementos importantes de la sociedad. Ustedes se han dado cuenta que hay tradiciones, por ejemplo, y como lo que tiene que ver con el vestuario, y por eso en determinadas regiones de nuestro país la gente viste de una o de otra manera. Ahora hay tradiciones que no tienen absolutamente nada de malo, como el hecho de que una mujer se ponga un vestido de manta y que tenga bordadas flores, o que los hombres usen guayaberas, ahorita que habló la hermana desde Yucatán. Bueno, pues esos también son tradiciones, pero vamos, no se está honrando a ningún dios, no se está haciendo nada malo. Y obviamente por eso hablamos de discernir las tradiciones. Existen tradiciones únicas, tradiciones específicas de una sociedad. A veces las tradiciones tienen que ver con la comida, qué tipo de platillos se preparan, o cada cuándo se come determinados platillos.
También existen tradiciones compartidas por distintos pueblos que poseen un origen común y comparten características históricas y culturales. Así que se pueden hablar de tradiciones nacionales, como por ejemplo el chile. El chile es una parte, aunque es un vegetal, pues sí, pero finalmente es parte de la tradición gastronómica mexicana y pues a lo mejor si viene un extranjero que no está acostumbrado a comer chile, va a decir que estamos locos los mexicanos porque comemos chile, porque a todo le ponemos salsa, pero bueno, hay todo tipo de tradiciones, eh, como la comida española o la comida italiana o muchas cosas más. Incluso muchas veces nos gustan cosas que hacen los judíos. Bueno, pues hay que entender que hay tradiciones judías, pero también los cristianos hemos hecho nuestras propias tradiciones. A veces sin darnos cuenta, nosotros mismos vamos formando tradiciones y vamos eh, formando parte de ello. La palabra tradiciones significa entregar eh, y significa entregar o dar a través de. Así que puede hablarse de que se pasa algo que se hace, que se celebra, que se vive, se va pasando de generación en generación, de una generación a otra, y de esa manera se va asegurando la continuidad en el tiempo. Así que es muy común que muchas veces vamos llevando ciertos hábitos, costumbres, prácticas y demás a la siguiente generación y eso va conformando las tradiciones. También hay tradiciones que se rompen de una generación a otra y puede darse de una manera que a veces nosotros no pensamos mucho en ello. Y una costumbre, ahora hay que definir qué es una costumbre, es un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Pueden pertenecer a un ser humano o a una sociedad entera. Y todos aquí a lo mejor tenemos costumbres. ¿A qué nos acostumbramos levantarnos? ¿A qué nos acostumbramos acostarnos? ¿A qué nos acostumbramos desayunar, comer, cenar, hacer ejercicio? Son costumbres. Y esas costumbres a veces se van haciendo para toda una sociedad y forman parte de la idiosincrasia particular de su identidad familiar, de la identidad regional, de la identidad nacional. Y eso, de alguna manera, pues al paso del tiempo se puede llegar a convertir en una tradición. Las costumbres son formas de comportamiento compartidas por una comunidad y que la distinguen de otras. Por ejemplo, es grave ahorita en México que los niños, por ejemplo, ya no hacen ejercicio, ya no se acostumbra a hacer ejercicio, más bien están jugando con el celular todo el tiempo y está generando problemas de salud, de diabetes, de obesidad infantil, etcétera, etcétera. Y las costumbres se van también transmitiendo de generación en generación, pues muchas veces de manera oral, a veces ni siquiera hace falta de manera oral, mediante la práctica o a veces a través de instituciones y se instauran a través del tiempo y, y las costumbres se vuelven tradiciones. Y a veces, hay que decirlo, se imponen a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en México sí, por años se ha celebrado el Día de Muertos, pero nunca en la vida México había tenido un desfile de los muertos. ¿Y alguien recuerda en qué año o en qué momento o qué fue lo que impuso una tradición en México que hoy en día, todos los días 2 de noviembre de cada año, ya se hace un desfile de los muertos? ¿Alguien recuerda qué fue lo que lo motivó, por qué surgió, de dónde salió esa idea? Y no tiene muchos años. ¿Alguien lo recuerda? Una película, pastor, la película de Coco, creo, me parece que se llama. La película de Misión Imposible. Fue ahí que Eh, subió una procesión. la película del 007. Fue una película del 007 de James Bond que empieza, la escena inicial se da justamente en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí está la procesión. Ahora, eso fue una idea de Hollywood. Sí, en México toda la vida se celebró el Día de Muertos, pero
En el guión ponen como que México es un país exótico y ese país exótico tiene un desfile exótico y ese desfile se da en la avenida 20 de noviembre y que confluye en el Zócalo y ahí se presta el momento de esa peregrinación. Bueno, esa película dio origen a que después, cada año, el gobierno de la Ciudad de México tomara una idea de Hollywood para una escena de acción de una película que nada tiene que ver con los mexicanos para generar, digo, Hollywood quizás no lo quiso hacer con la idea de implantar una tradición. Hollywood lo hizo como parte de un guión presentando a México como un país exótico. ¿Y qué hizo el gobierno de la Ciudad de México? Pues lo adoptó y dijo, pues hagamos eso y se implantó como una tradición. Hoy en día la gente está acostumbrada a hacerlo. Entonces, nos damos cuenta que a veces las tradiciones surgen y no sabemos ni cómo surgen, ni a quién se le ocurrieron y para qué. Las costumbres son formas de comportamiento compartidos por una comunidad y que la distinguen de otras. Algunas ya son muy viejas, como celebrar la Navidad, como celebrar la cena de Año Nuevo, como celebrar un cumpleaños para una persona y se le puede celebrar a un niño. Y no necesariamente me refiero a que sea una fiesta pagana, religiosa, ni mucho menos. No, pero el simple hecho de que se den ciertos factores en una familia, pues obviamente se presta demasiado a que ciertas cosas se vayan presentando. Entonces, permítame tantito, nada más. Muchas veces se van presentando ciertas situaciones que se van dando y sin darnos cuenta ya nos metieron en una costumbre o en una tradición. Las costumbres pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres, y el peso puede influir en la conformación de tradiciones o incluso leyes. Por ejemplo, vamos a ver en la Biblia el origen de algunas tradiciones y costumbres y cómo fueron surgiendo. En Jueces capítulo 11, versículo 40, dice, y se hizo costumbre, fíjense bien, ustedes recuerdan este pasaje, no lo leo completo, ustedes recuerdan que Jefté había prometido, y fue algo propio, no fue que Dios se lo demandara, fue una imprudencia de él. A él se le ocurrió que cuando él saliera a la batalla, si ganaba, la primer persona que saliera a su encuentro cuando él regresara de la batalla la sacrificaría. ¿Y quién recuerda? ¿Quién fue la primera persona que salió al encuentro de Jefté? Su hija. Su hija. Ok. Mucha gente pregunta, ¿y por qué Dios le pidió eso? No, Dios no se lo pidió, a él se le ocurrió. Y obviamente él ya no se desdijo, ya no se echó para atrás, no pidió perdón, sacrificó a la hija. Y entonces dice Jueces 11:40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Es decir, ¿Dios ordenó eso? No. Fue una tradición que surgió de una mala decisión que tomó un hombre y una promesa que nadie le pidió y donde él, desgraciadamente, terminó sacrificando a su hija. Ruth capítulo 4, versículo 7, también había costumbres comerciales, por ejemplo, dice que desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. A lo mejor así como nosotros vamos hoy en día y si vamos a comprar una casa, un terreno o lo vamos a vender, bueno, pues vamos ante un notario público para que dé testimonio y de alguna manera se haga como un acto público de que hay buena fe, de que nadie quiere engañar a la otra persona,
que hay testigos, que si tú compraste una casa, un terreno, un departamento, lo que hayas comprado, como no hay una factura como tal, bueno, esa escritura da un acto público de fe de que ambas partes obraron de buena fe, que ninguno de los dos pretende robar, extorsionar, ni manipular al otro, ni engañar, ni mucho menos. Bueno, en ese momento de Ruth no existía un notario y entonces se hizo la costumbre y al paso del tiempo se hizo una tradición de quitarse la sandalia. Si alguien hoy en día, en pleno siglo XXI, dijera, es buena idea, yo también voy a vender mi casa y voy a pedir que me traigan una sandalia. No, no, ya no es necesario. Hoy recurrimos a métodos formales como un notario. Bueno, aunque algunos puedan pensar es una tradición moderna, sí, pero que nos da certeza jurídica a todos. Incluso si tú como padre o madre dices, yo quiero donarle o quiero heredar mi casa a uno de mis hijos, o etcétera, etcétera. Bueno, pues hay mecanismos legales para que tú lo hagas y dejes todo protegido. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Por ejemplo, ahora nos habla de una costumbre sacerdotal. Dice, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Entonces, fíjense cómo las ordenanzas del libro de Levítico en cuanto a las funciones sacerdotales y los levitas, al paso del tiempo, los sacerdotes empezaron a adquirir sus propias costumbres y ya no hacían las cosas tal como Dios lo había dicho originalmente en el libro de Levítico, sino que la tradición se fue haciendo ley. Y este es el punto, que a veces algo puede surgir con un trasfondo bíblico o con un origen bíblico, pero al paso del tiempo se va corrompiendo, se va desviando y ya no se hace lo que Dios dijo, sino que nosotros le vamos agregando, quitando, cambiando y terminamos haciendo más lo que nosotros queremos que lo que Dios dice. Y estos versículos son interesantes porque, por ejemplo, los sacerdotes sí tenían la obligación de ofrecer los sacrificios, sí tenían el apoyo de los levitas, pero al paso del tiempo las cosas se fueron desvirtuando a tal grado que los hijos de Samuel, por ejemplo, ellos pues llegaban y le quitaban del sacrificio lo que a ellos querían, lo que a ellos se les antojaba y terminó corrompiéndose por completo el propósito original. O Isaías capítulo 2, versículo 6, donde Dios ahora hace una acusación seria al pueblo y dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Ahora nos habla de las tradiciones importadas. Tradiciones importadas. Ahora, México tiene tradiciones propias, pero también México tiene tradiciones importadas. ¿Qué tradiciones importadas recuerdan ustedes que hemos traído los mexicanos de Oriente o del norte o de cualquier otro lado? ¿Alguien recuerda alguna tradición que hemos traído, que hemos importado? La Navidad. La Navidad, por ejemplo, es una tradición que se importó. ¿Qué otra tradición hemos importado? El Halloween. El Sí. Halloween. Y hoy en día, pastor, lo que está viniendo también es el Thanksgiving. Ya cada día se está imponiendo más en las escuelas y todo, También. que no había y ahora ya hay esa costumbre. Y como ese, podríamos citar el Día de las Madres, el Día de la Mujer, que fue la semana pasada, y muchos otros días que se van convirtiendo poco a poco en tradiciones o se van haciendo costumbres. 10 de Ahora, mayo. exacto. El trasfondo religioso pagano. Ahora vamos a ver que hay tradiciones que de origen ya tienen un trasfondo religioso pagano. Por ejemplo, Levítico 18:30 dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dios nos está advirtiendo,
Siempre vamos a encontrar de un lado o de otro, dentro de nuestro país, fuera de nuestro país, en nuestra cultura, fuera de nuestra cultura, entre nuestros parientes o fuera de nuestros parientes, siempre va a haber gente que traiga costumbres o tradiciones paganas que Dios reprueba y que de alguna manera, pues, nos metemos sin pensar y a veces no sabemos cómo eliminarlas de nosotros mismos. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a discernir lo que está ocurriendo alrededor nuestro. En primer libro de Reyes 18:28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. A ver, esta es una tradición muy interesante porque los sacerdotes y los profetas de Baal y de Acera, cuando están con Elías allá en el Monte Carmelo, ellos creen que si se autoinfligen sufrimiento, van a lograr que Dios les conteste de una manera. Díganme ustedes si conocen alguna tradición religiosa que hacen que la gente crea que entre más sufra, mejores respuestas van a tener de parte de Dios. ¿Recuerdan alguna tradición? Las peregrinaciones que hacen a la basílica, que se van de rodillas o van cargando algo en la espalda. Exactamente. Ese es muy simple y no tiene que, gracias, y no, no tienen que ser sacerdotes. A veces el pueblo común el que hace eso y que van de rodillas, entonces van chorreando la sangre o se van golpeando la espalda o efectivamente van cargando algo muy pesado y creen que entonces de esa manera van a enternecer a Dios o peor, que dicen van a enternecer a la Madre de Dios para que le diga, oye, hijo, no seas mala onda y concédele lo que te está pidiendo. Fíjense lo absurdo del argumento, de la lógica, pero tal cual era en tiempos de Elías, es el día de hoy, exactamente bajo la misma premisa y las tradiciones son muy parecidas. En segundo libro de Reyes 17:33, perdón. La Pascua en Iztapalapa, pastor. La Pascua en Iztapalapa, eso es un buen ejemplo, que aunque se toma un pasaje bíblico del Evangelio, pero que la gente cree que eso hace meritorio todo lo que está sucediendo. Y hay gente que cree que hay que revivir ese evento para obtener el perdón de Dios. Hace muchos años, no sé, no he checado en la audioteca que tenemos en la página web. Ustedes pueden checar en la página web de calacuaya.com. Tenemos una audioteca y tenemos, repito, no lo he checado, voy a reverificar si lo tenemos subido. Yo creo que sí, porque subimos todo. Teníamos el testimonio en audio de el hermano Fermín Ramírez. Era Fermín Ramírez, sí, era Fermín Ramírez. De Fidel Hernández, perdóneme, no era Fermín, Fidel Hernández. Fidel Hernández, él fue como 6 años seguido el Cristo de Iztapalapa y entonces él un día vino a dar aquí su testimonio hace varios años y él hablaba que él llegó a pensar, Jesús, tú sufriste una vez, yo llevo 6 sufriendo. Entonces él llegó a pensar engañado, yo tengo más méritos que tú. Fíjense el engaño. Pero cuando él conoce a Jesucristo, él empieza a reconocer cuántas cosas suceden. Y ese testimonio él decía que ya al calor de las copas y de la borrachera que se propinaban todos los actores que participaban en la pasión de Iztapalapa, dice, pues yo era Jesús y yo ya quería matar a Judas por haberme traicionado. Entonces, ya se imaginarán el desastre, pero justamente es un ejemplo, ¿no? Como una tradición puede llevar a la gente a vivir cosas tan absurdas que rayan en lo ridículo y obviamente está en lo pagano. Como dice aquí,
temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así que aquí hay un sincretismo, ¿verdad? Sí hay un temor de Dios, porque a lo mejor la gente dice, oye, pero espérame, yo sí creo en Jesús, espérame, pero yo sí tengo fe en Dios, oye, pero yo sí creo lo que dice el Evangelio. Sí, y aquí dice, temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses. Entonces, esa mezcla es lo que Dios abomina. Y luego, en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 40 y 41, agrega, sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Esa es una queja de Dios para con el pueblo cuando se vive en esa combinación entre sí creo en Dios, pero al mismo tiempo quiero seguir con mis tradiciones. Sí creo en Dios, pero no quiero renunciar a las tradiciones. O Colosenses ya, yéndonos al capítulo 2, versículo 8, que también cuando el pueblo de Israel empieza a conocer el Evangelio, los judíos tienen que comenzar a vivir una vida distinta, pero también aparecen los gentiles, los que no tenían nada que ver con Israel, los que no tenían nada que ver con las tradiciones, los que no tenían nada que ver con ese tipo de cosas, y los judaizantes pretenden llevarlos ahí y les imponen tradiciones. Entonces el apóstol Pablo tiene que hacer esta advertencia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, digamos que la gente que vivió en aquel entonces, especialmente en Colosas y los pueblos alrededor de el Asia Menor, de Grecia, de Turquía, pues también tenían sus desafíos, porque por un lado había los judaizantes que los querían llevar a imponer tradiciones judaicas, pero también había los griegos que querían imponerles tradiciones griegas. Ahora, si eso lo comparamos con la iglesia de hoy en día, pues también hay tradiciones como las que se han mencionado ahorita, que la Navidad y que el Día de Muertos y que esto y que el otro, pero al mismo tiempo aparecen los que nos quieren regresar a las tradiciones judaicas. Oye, vamos a celebrar las fiestas judaicas, y entonces llega un momento en que la gente dice, ah, pues están padres las tradiciones judaicas, y entonces nos olvidamos del Evangelio y nos salimos de unas tradiciones para meternos en otras. Y, y al final de cuentas, pues, si algo le reprobó Dios a su pueblo eran sus tradiciones. Y fíjense cuántas veces los cristianos, ya habiendo nacido de nuevo, ya siendo bautizados en agua, ya siendo bautizados en Espíritu Santo, tienen la tendencia de meterse a las tradiciones judaicas que Dios mismo reprobó. Entonces, Cristo vino a liberarnos de todo eso, pues nosotros tenemos que ser sabios y entender que mucho de eso solamente pretende confundir y nos puede desviar del propósito de Dios. Ahora, hay tradiciones que se oponen al Evangelio o que se oponen a la palabra. Entonces, vamos a ver que hay de todo tipo de tradiciones. Hemos visto el origen ahí de sincretismo, pero hay unas que son abiertamente en contra de la palabra. Por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículos del 2 al 6, que dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pero fíjense, no era una tradición bíblica, una tradición de los ancianos. No se lavan las manos cuando comen pan. Y él le respondió, ¿por qué? ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Ahora Jesús trae una confrontación. Ustedes se quejan de que nosotros no vivimos la tradición, pero yo me quejo de que por causa de la tradición ustedes están quebrantando el mandamiento. Y luego dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con que pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así, por la tradición de ustedes,
invalidan el mandamiento de Dios. Así que hay tradiciones que parecerían bonitas, pero que cuando las analizamos a la luz del Evangelio, esas tradiciones se oponen a lo que Dios ordena, a lo que Dios dice. Jeremías capítulo 10, versículo 3, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Es decir, qué absurdas pueden llegar a ser en algún momento las tradiciones y simple y sencillamente se repiten constantemente. Ahora, nosotros tenemos que evitar practicar lo que es abominable a Dios en todos los sentidos. Hay cosas que el mismo Espíritu nos permite discernir. Hay cosas que a lo mejor no le encontramos sentido y no tenemos paz y no nos sentimos a gusto y no nos sentimos bien. Bueno, cuando hay cosas que son abominables, evidentemente tenemos que evitar participar. Una de las más claras, específicas y que no necesita mucha explicación es la tradición donde se adora a los muertos. Puede haber otras que a lo mejor a la gente le generan confusión, pero hay unas que son decididamente opuestas a lo que Dios dice y que es abominable. Una de ellas es la tradición de los muertos. ¿Por qué? Pues porque la muerte es el enemigo de Dios. Y Ezequiel 11:12 dice, sabrán entonces que yo soy el Señor, porque no han seguido mis estatutos ni han obedecido mis decretos, sino que han seguido las costumbres de las naciones a su alrededor. Esta es una queja de Dios, esta es una acusación de Dios, y esto es parte del juicio de Dios. Cuando hacemos a un lado lo que Dios dice y nos metemos más en la tradición. Y hay muchas tradiciones que van a ir surgiendo. Ahorita a lo mejor no nos va a dar tiempo de mencionar todas, pero hay muchas tradiciones que van surgiendo y que tenemos que aprender a rechazar por completo. A lo mejor alguien me dice, bueno, hay una tradición en México y en muchos países del mundo, casi todo el mundo, el 31 de diciembre cenar en torno al cambio de año. Sí, es una tradición mundial. Ahora, esa tradición, digamos que es neutra, simplemente está cambiando un año. ¿Cómo lo celebras tú? A lo mejor simplemente le das gracias a Dios por un año que termina y encomiendas delante de Él un año que inicie. Si eso lo haces en oración y estás con tu familia, entonces pues, no tiene nada de malo. Si lo utilizas para emborracharte y perder el juicio, definitivamente que es una tradición que va a terminar en muy malas condiciones. Hay cosas que nosotros tendremos que evaluar cuando miramos las tradiciones. Hechos 16, 20 y 21 dice, ahí ante los magistrados dijeron, estos judíos andan alborotando en esta ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. ¿Qué costumbres eran las que andaban celebrando? A ver, ahora voy a abrir micrófono y quiero que me digan, de acuerdo a este pasaje, que los cristianos, y está hablando de Pablo, está hablando de Lucas, está hablando de Timoteo, está hablando de la gente que estaba predicando en diferentes lugares, dice que enseñaban costumbres. ¿Qué costumbres estaban enseñando o creen ustedes que imaginaban? ¿Alguien tiene una idea? A ver, voy a compartir para verlos a todos. ¿Alguien tiene una idea? A Es ver, como Evelyn. El orar ya sin intermediarios. Puede ser, Señora, sí. Puede ser, sí. La porque ya no lo oración, hacían por medio del sacerdote, las peticiones. Sí, a ver, ¿alguien más? A ver, Evelyn. Puede ser el bautismo en agua.
Esa es una muy evidente, porque la oración, sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, acusaron a Daniel de que oraba porque él abiertamente hasta lo hacía para que todos lo vieran. Pero en el libro de los Hechos, aunque oraban todos en comunidad y demás, el bautismo en agua es algo visible. Hoy en día en las iglesias, en casi todas las congregaciones, hay una fuente, un bautisterio, hay una alberca, hay algo donde la gente se mete y a lo mejor es una celebración privada, a menos que sea una congregación que está a la orilla del mar o de un río, salen y ahí celebran el bautismo. Imagínense en aquel entonces donde había baños rituales, sí, en algunos lugares, y entonces iban en masa a celebrar el bautismo todos. Obviamente, si empezaba a haber conversiones en masa, también la gente lo veía raro. Y ahora, ¿por qué todo mundo se mete al agua? Y empieza a surgir lo que para ellos era una costumbre, meterse al agua. Ellos hacían el ritual del baño de purificación después de que una mujer terminaba su menstruación, si estaban saliendo de una enfermedad, algún flujo, alguna cosa. Pero ahora es un bautismo donde está participando toda la iglesia, toda la gente. Y como había conversiones masivas, pues obviamente dicen, ¿qué está pasando aquí? Y es una tradición. Otra tradición, algo que todos los casados hemos hecho alguna vez y se espera que los solteros lo hagan. El pacto ante Dios, la boda. ¿Por qué? Pues la gente no se casaba, la gente simplemente vivía junta y se acabó. Pero de repente ven que las parejas empiezan a celebrar pactos, que la gente se empieza a casar y dice, "Ah, caray, esta es una costumbre que no nos es lícito hacer". Entonces, hay un montón de cosas que fueron sucediendo y que fueron afectando y que de alguna manera la gente no entendía qué estaba pasando. Ahora, vamos a continuar con la presentación y tenemos, por ejemplo, en Hechos 21:21, que dice, lo que aquí se ha sabido es que los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. Si bien la circuncisión era una señal del pacto que al octavo día a todo pequeñito se le había de circuncidar, el, el conflicto al que se enfrenta la iglesia de Jerusalén es, ¿qué hacemos? ¿Es necesario circuncidarse para ser salvo? Ahora estamos alcanzando gentiles, los gentiles no se circuncidan y entonces hay una discusión. ¿Qué hacemos? ¿Los obligamos? ¿Lo seguimos considerando una obligación, un requisito y el que no está circuncidado no es salvo? Y obviamente cuando llegan a la conclusión, no, no es necesario. Al paso de los años se llega a reconocer, es una ley higiénica. Es bueno hacerlo, sí, pero no es una obligación. Es sano, sí, pero no es un requisito. Entonces, cuando se le quita la etiqueta de requisito para salvación y reconocemos, somos salvos por la fe en Cristo Jesús y nada más, pues obviamente le brinca esto a la gente de las sinagogas y dicen, a ver, es que ya nos están diciendo que tenemos que renegar de las tradiciones. Pero veamos también que para ellos la circuncisión ya no era una señal de un pacto, simple y sencillamente se había convertido en una tradición. Por eso el Señor habla de circuncidar el corazón, porque se dio cuenta de que el pueblo perdió la esencia, el sentido, el significado, el propósito de lo que representaba la circuncisión. Ahora, hay que respetar a la gente. ¿Por qué? Pues porque
si nosotros queremos entrar al terreno evangelístico y queremos compartirles de Dios y queremos compartirles de Jesús, también nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sensatos. Y lo que menos conviene es que ataquemos a la gente. Y creo que este es uno de los bemoles del cristiano, que a veces sí tenemos celo por Dios, sí, no queremos participar de las tradiciones paganas, pero ¿cuál es el error que cometemos? Que atacamos, agredimos, insultamos, le faltamos el respeto a la gente, los agarramos a bibliazos, los regañamos, los condenamos, los satanizamos. Y mire, una cosa es que entendamos que las tradiciones pueden ser paganas, que pueden ser religiosas, que son abominables delante de Dios, pero otra cosa muy distinta, echarnos a la gente de enemigos. Y entonces, en lugar de predicarles el evangelio, terminamos predicando en contra de las tradiciones y no vamos a llegar a ningún lado. Y en lugar de ganarnos nuevas personas para Cristo, pues vamos a terminar ganándonos enemigos que no nos quieren oír y a lo mejor van a rechazar el sacrificio de Jesús por culpa nuestra, porque nos faltó sabiduría, nos faltó empatía para entender lo que la gente está haciendo y que lo primero que tenemos que hacer es llevar a que la gente se enamore de Jesús. Y cuando la gente se enamora de Jesús, en automático va a dejar las tradiciones. Es decir, en el proceso de discipulado, créanme, y a lo mejor a muchos de ustedes les ha ocurrido, llega un momento en que la gente solita, el Espíritu Santo le hace sentir, creo que lo que estoy haciendo está mal. Y es entonces cuando va y pregunta, oye, esto lo tengo que dejar de hacer. Y cuando la gente te pregunta, le respondes con otra pregunta, ¿por qué lo dices? ¿Te sientes mal haciéndolo? Pues sí, fíjate que la verdad me siento incómodo, como que no encaja, como que no lo encuentro en la Biblia, como que siento que no está bien. Perfecto, es el momento en que le enseñamos que la tradición no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no le quitemos la tradición per se. Es decir, nuestro objetivo no es quitarle a la gente tradiciones, nuestro objetivo es enseñarles quién es Jesús, que se enamoren de Jesús, que amen a Jesús, que quieran tener a Jesús. Lo demás, a través del discipulado y de la enseñanza, solito la gente va a ir entendiendo que lo tiene que dejar. Así que hay que respetar a la gente. Y hay tradiciones que son parte de la cultura y que pues no podemos llegar con bibliazos y regañar a la gente y condenarla y mandarla al infierno. Por ejemplo, la cena de fin de año. Bueno, pues si no la acostumbramos a hacer, está bien. A lo mejor decimos, no, no me gusta, es una fiesta que no me gusta. Está bien, tenemos todo el derecho a decir, no quiero participar, pero eso no significa que voy a condenar a la gente que sí lo hace. Y hay muchas cosas que a lo mejor nosotros lo hacemos o no lo hacemos y no podemos estar eh, atacando a la gente y no podemos estarle faltando al respeto. Incluso si tú encuentras a alguien que te dice es que para mí el 12 de diciembre es sagrado y tengo que ir, mira, no le digas nada, déjalo. En algún momento cuando vaya conociendo a Jesús, va a entender que eso no es de Dios y habrá el momento de enseñarle. Pero tenemos que primero entender que si yo me dedico a atacar tradiciones, lo único que voy a lograr es cerrar el corazón de la gente en contra de Jesús. Y en lugar de ganar un alma nueva, gané un enemigo nuevo. Y no se trata de eso. Así que en Gálatas capítulo 1:14, por ejemplo, el propio apóstol Pablo, fíjense, a quien acusan de quitar tradiciones, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si de algo el apóstol Pablo estaba orgulloso, es que él celebraba las tradiciones como ningún otro. Y curiosamente, cuando él conoce a Jesús, él mismo lo dice, todo lo tengo por basura, todo lo quitó
Y entonces la gente lo atacaba. Es que tú enseñas a no guardar las tradiciones. Pero es interesante ver que hubo en él un cambio tan absoluto, tan radical, que de ser celoso de las tradiciones, de repente se vuelve en contra de las tradiciones. Y Pablo, si se dan cuenta, cuando el Señor lo confronta en el camino a Damasco, nunca le habló de las tradiciones. Jesús simplemente lo confrontó y, y le dice, ¿por qué me persigues? Y cuando él le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? El Señor le va dando indicaciones, pero jamás, 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 ni Pablo, ni Ananías, ni nadie más le hablaron de las tradiciones. Él, poco a poco, conforme fue creciendo en la fe y en el conocimiento de la palabra, él solito fue dejando todas las tradiciones que venía arrastrando encima. Ahora, vamos al libro de Jueces capítulo 18, versículo 7, y, y vemos que había gente que, como lo que nos relata aquí, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Es decir, eh, la gente de ahí era floja, la gente no tenía negocios con nadie, la gente estaba ociosa, estaba confiada, pero dice que era la costumbre de esa gente. Es como cuando tú vas por la carretera, no sé si a alguno de ustedes les habrá ocurrido, y pasas por un pueblo y de repente te das cuenta que en el pueblo todo el mundo saca su silla afuera de su casa y están todos sentados viendo cómo pasan los carros, tomando el sol, viendo el, el atardecer. Y tú dices, ¿qué hace la gente aquí? Bueno, hay costumbres que la gente a veces hace parte de su cultura. La hermana Margarita contaba acerca de la tradición de los Reyes Magos o de Santa Claus. Pues sí, mucha gente lo hace y a lo mejor cuando ganamos a Cristo, vamos a ver que si lo ganamos a una persona en octubre, noviembre, pues a lo mejor llega diciembre y va a querer comprarle a sus hijos juguetes. No le digas nada. ¿Por qué? Deja que solito en el proceso de discipulado esto vaya surgiendo, porque posiblemente por quitarle a Santa Claus o por quitarle a los Reyes Magos, terminemos echándolo al infierno y sale contraproducente. Lo que decía la hermana Margarita me parece bastante prudente, bastante sabio en el sentido de que, bueno, si un niño, tu hijo, sufre porque él no tiene juguetes como todos los demás en su escuela, bueno, que sepa que tu papá, tu mamá le compraste lo que pudiste, lo que te alcanzó y que lo haces con mucho amor y el niño lo va a entender y lo va a recibir con mucho cariño. Pero el objetivo no es destruir a la gente tratando de quitarle las tradiciones por paganas que sean. En Juan 19:40, por ejemplo, fíjense, cuando Jesús es sepultado, después de que muere en la cruz, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, a lo mejor nosotros en México no sepultamos a la gente así. Nuestra costumbre es otra. Nuestra costumbre es meterlos en una caja de madera y esa caja la vamos a meter 3 o 4 metros bajo tierra y se lleva otro tipo de protocolo en una sepultura. En tiempos bíblicos, como lo hacían los judíos, era simplemente envolver en un lienzo, en una sábana, se le ponen especias aromáticas, y esa era la forma. Entre los egipcios era embalsamar, sacar los órganos y ponerles perfume y después envolver para que se fuera una especie de momia. Es decir, cada pueblo tiene sus tradiciones y tiene sus costumbres. Si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento nunca aparece alguna instrucción de parte de Dios
o alguna pista que nos diga cómo se tenía que sepultar a una persona. Sin embargo, ya para tiempos de Jesús, ya a Jesús le toca en carne propia, porque su cuerpo de esa manera fue sepultado, es el envoltorio con lienzos o con sábanas con especias aromáticas. Una costumbre interesante que a lo mejor no consideramos, pero pues, por ejemplo, cada pueblo pues tiene sus propias costumbres. En todos los países, en todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los idiomas, siempre hay gente muerta. ¿Cómo sepultamos a la gente? Bueno, ahí ya varía la costumbre de nación en nación. No todos los pueblos son sepultados de la misma manera. Y bueno, es de las costumbres que podemos ver, bueno, es buena, es mala. Simplemente son costumbres, la forma en que hacemos las cosas. En México, por ejemplo, acostumbramos, hablando de costumbres, comer con cubiertos. Hay pueblos donde los cubiertos no se usan y la gente acostumbra a comer con las manos y tomar el pan o la tortilla y con eso tomar la comida y llevársela a la boca. Eh, hay en la ciudad de Oaxaca, si vas y tomas un platillo que te gusta, bueno, es costumbre y se supone que es de buena educación, que si te gustó el platillo cuando terminas de comer, avientas el plato para que se rompa. Y tú podrías decir, pero eso es una falta de respeto. No, para ellos es normal. Y si no lo haces, el maleducado eres tú. Entonces, ahora, ¿es bueno, es malo? Son costumbres que los pueblos van implementando y que a veces simplemente tenemos que observar, mirar y discernir qué tiene que ver eso con lo bíblico, con lo no bíblico, es bueno, es malo, pero sobre todo aprender a respetar. Ya cuando la gente empieza a conocer de Dios, entonces puedes darle dirección a lo que está haciendo. Pero por favor, que nunca el condenar una tradición nos lleve a perder un alma. Es más importante que la persona conozca a Jesús y después en el discipulado le enseñamos poco a poco a ir renunciando a las tradiciones en la medida en que la gente empieza a hacer preguntas y no que porque tuvimos tanto celo le quisimos quitar las tradiciones y terminamos mandándolos al infierno. Ahora, hay costumbres y tradiciones que hacen ley y que hacen derecho. Y también eso sucede. En México, por ejemplo, muchas leyes surgen a raíz de tradiciones. Hoy en día en México tenemos incluso una ley para pueblos y culturas indígenas. En México, por ejemplo, estados como Oaxaca, como Chiapas, se rigen más por las leyes de usos y costumbres que por la propia Constitución. Un absurdo, porque se supone que todos somos mexicanos y que a todos nos rige la misma Constitución. Sí, pero hay pueblos que están en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas y en algunos otros lugares del país que no se rigen por la Constitución, sino que se rigen por la ley de usos y costumbres. Ahora, eso no es nuevo. Jeremías 32:11 nos relata lo que dice: tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Entonces, una tradición que había en el pueblo judío terminó convirtiéndose al paso del tiempo en una ley. Hay costumbres que son buenas. Por ejemplo, eh, a ver, antes de ver una costumbre que sea buena, ¿alguien recuerda una costumbre que sea buena entre nosotros? Dar gracias por los alimentos. Dar gracias por los alimentos. Esa es una costumbre. Y que posiblemente la gente va a decir, tú tienes costumbres raras. Sí, para la gente va a ser raro, pero es una costumbre buena. ¿Qué otra costumbre tenemos? Que para los ojos nuestros quizás no lo veamos como tradición, pero para la gente externa sí es una tradición. Y les doy una pista.
Por ejemplo, en Calacoaya y en muchas iglesias lo celebramos una vez al mes. La cena del Señor. Tomar la cena del Señor. Es algo que hacemos y que para muchos va a decir, pues ustedes tienen una tradición muy rara. Tomar una copita de jugo y un pedacito de pan y comérsela. Bueno, a lo mejor en la Iglesia Católica se ve como la comunión, en la misa, etcétera, etcétera. Sí, pero la forma en que lo hacemos nosotros es muy sui generis, porque cada quien pasa por su copita, cada quien pasa por su pedacito de pan, y en algún momento lo hacemos y no lo hacemos en todas las reuniones, no lo hacemos ni siquiera cada domingo, no lo hacemos cada que se reúnen las mujeres o los varones o los jóvenes, lo hacemos regularmente una sola vez al mes. Para nosotros es cumplir algo que Jesús nos manda, sí, pero para la gente que no conoce es una tradición extraña. Entonces, hay que ver que hay costumbres que son buenas. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, Lucas 2:42 dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Para el judío, en tiempos de Jesús, la tradición de ir a Jerusalén cada año, pues era una parte importantísima. Por eso, por ejemplo, sabemos que el ministerio de Jesús dura 3 años. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos relata 3 visitas a Jerusalén para celebrar la fiesta. Entonces, Jesús participó de costumbres, sí. Y alguien me puede decir, oye, pero yo no estoy de acuerdo porque qué tal la gente si no tenía dinero y no podía hacer el viaje. Está bien, podemos pensar lo que sea, pero para el pueblo judío era una costumbre y Jesús hizo suya esa costumbre. La aprendió desde niño, es significativo por el acontecimiento que ocurre cuando él tiene 12 años, pero ya de adulto, cuando ya no vive con papá, cuando ya no vive con mamá, cuando ya se autogobierna él, cuando empieza su ministerio, a la edad de 30 años, Jesús sigue teniendo la costumbre de subir a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y luego, en Lucas 4:16, otra costumbre, y a lo mejor esa también es parte de nosotros, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para nosotros los cristianos cobra un lugar preponderante que el domingo para nosotros es el día del Señor y a lo mejor puede haber muchas actividades que hacer. A lo mejor me invitan a dar un paseo, a lo mejor me invitan a lo que sea, pero para los cristianos ocupa un lugar especial, es dedicarle el día de reposo al Señor. A lo mejor antes de ser cristianos no le dábamos esa importancia. Mucha gente cuando estuvo en la iglesia católica o que está en la iglesia católica dice, ay, pues qué flojera ir a misa. Pues miran, que llegue al amén los últimos 2 minutos nomás para que vea a Dios que sí hice acto de presencia, porque tiene una mentalidad muy religiosa y tú le dices, oye, no, pero yo sí voy todos los domingos, no me digas, ¿y cuánto tiempo vas? Pues 2 horas. Oye, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? 2 horas es demasiado tiempo, tan importante que es el domingo para levantarse tarde, para ir a comer, a desayunar, a irte con tus amigos, ir de paseo, ver la tele, y tú vas 2 horas a la iglesia. Pues ¿qué clase de tradición tienes? Bueno, para nosotros es una costumbre buena, porque decimos, ha cambiado mi vida, dedicarle mi tiempo al Señor, pero, pero la gente no lo va a ver así. O sea, para la gente puede ser algo que genera conflicto. Y a lo mejor al principio, si tú le dices a la gente, vente, vas a estar conmigo 2 horas todos los domingos, la gente te dirá, oye, no, momento, pero ¿qué pasa cuando la gente le invitas una vez y la gente queda picada y dice, quiero más? Y solito la gente empieza a darse cuenta de la importancia de dedicarle ese tiempo a Dios. Bueno, llegará un momento en que ya no lo va a ver como una imposición o como una carga. A lo mejor en su vida se va a convertir en una costumbre, pero una costumbre sana. Es como el niño que no se quiere meter a bañar, pero ese mismo niño, si tú lo vas educando, lo vas formando, le vas instruyendo
y él mismo aprende a disfrutar cuando está limpio después de bañarse, llega un momento en que es un hábito, una costumbre diaria meterse a bañar y ya lo ve como parte de su vida. Y hay hábitos y costumbres que vamos a ir adquiriendo todos los días, hábitos y costumbres que antes de ser cristianos no teníamos. A lo mejor nunca leíamos la Biblia y ahora la Biblia se hace parte de nuestra vida imprescindible. Leer la Biblia, orar es parte de nuestra naturaleza porque hemos aprendido a tener esa comunicación con Dios. Sí, pero para la gente es una costumbre que no entiende, pero que poco a poco también tiene que ir adquiriendo. Y eso va a ser parte del discipulado. Entonces, fíjense cómo, por un lado, es quitarle las tradiciones y costumbres negativas, pero al mismo tiempo es también meterle en otros hábitos y costumbres positivas. Oye, hermano, pero es que yo no lo veo así, yo no veo que sean tradiciones. Está bien, pero para la gente sí. Porque algo repetitivo, algo que se forma parte de tu vida, algo que ya haces todos los días, algo que forma parte de tus horarios y que tú lo haces de manera sistemática, bueno, se considera por definición una costumbre o una tradición. Y cuando eso ya rebasó tu vida y ya lo hacen tus hijos y después tus nietos, y esto va trascendiendo de generación en generación, entonces cobra, según definición, el concepto de tradición. Y pues es que por tradición mi familia es cristiana. Oye, hermano, es que siento muy feo que se diga que por tradición somos cristianos. Entendemos que no hay cristianos por herencia. Todos tenemos que nacer de nuevo. Pero el hecho de que como familia vayamos adquiriendo el hábito de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, de servir, bueno, entonces nuestra vida va cobrando otra dimensión. Yo lo veo como parte de mi vida natural, sí, pero la gente de fuera que me mira va a pensar que es una tradición. Hay que entender eso. Por eso es parte del discipulado y es parte de la enseñanza. Ahora, hay, hay que ganar la confianza de la gente, no pelearnos con la gente, no condenar a la gente, no lastimarla, repito, no darle bibliazos. Predicar el evangelio a las personas con muchas tradiciones puede ser un desafío. Recuerden, cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana tenía sus tradiciones. Una tradición es: tú judío no me hablas a mí que soy samaritana, tú varón no me hablas a mí que soy mujer. Son tradiciones. ¿Quién impuso esa ley? ¿Quién dijo que estaba prohibido que un hombre le hablara a una mujer? Nadie, pero fue una tradición que surgió. Y Jesús le habló de la eternidad más allá o a pesar de las tradiciones mentales que esa mujer tenía, que era parte de la cultura entre samaritanos y judíos. Acuérdense lo que nos dice la Biblia: judíos y samaritanos no se llevaban bien, no se querían, tanto que nos relata el Evangelio que en alguna ocasión los samaritanos no dejaron pasar a Jesús y a sus discípulos, y Juan le dijo al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los destruya? Tal era el odio que había entre unos y otros, pero Jesús rompió la tradición y siendo varón le habló a una mujer y siendo judío le habló a una samaritana y le pudo compartir el evangelio. Así que predicar el evangelio a personas con tradiciones es un desafío, pero también es una oportunidad para compartir el lenguaje de Jesús, el mensaje de Jesús de una manera amorosa, de una manera respetuosa. Ahora, aquí algunas recomendaciones en ese sentido. Conoce y respeta sus tradiciones. Escucha y aprende sobre sus creencias y costumbres. ¿Para qué? Para no ofender, para no ofender. Antes de hablar, trata de entender por qué hacen lo que hacen, porque eso muestra respeto y te ayuda a entender cómo conectar a la gente con el evangelio, con su contexto. Recuerda que Jesús muy a menudo usó ejemplos para que la gente entendiera lo que estaba pasando. Por eso Jesús ponía parábolas
y hablaba de semillas o de campesinos o de agricultores en una sociedad agrícola, o les hablaba en términos en que ellos pudieran entender. Así que hay que entender de dónde provienen sus tradiciones. Por eso es importante conocerlas. Conoce su perspectiva, es decir, investiga y escucha para entender por qué rechazan a Cristo o al cristianismo. Investiga todo lo que sea necesario. A veces hay que preguntarnos, ¿es por experiencias negativas con la iglesia? A lo mejor hubo malos entendidos históricos, por una lealtad profunda a sus propias creencias. Esto te va a permitir hablar de una manera relevante y evitar suposiciones. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, es que aquí cuando llegó el evangelio, pues maltrataron a los indígenas, destruyeron nuestras casas, nos obligaron a hacer tal o cual cosa, nos esclavizaron. Y esa herencia histórica hace que a veces la gente por tradición rechace el evangelio, porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia, una mala vivencia. Cuando se sembró el evangelio, algo negativo pasó y esa tradición lleva a rechazar todo lo que parezca cristiano. Y es tan importante entenderlo para poderlo cambiar. Después, enfócate en lo esencial del evangelio. Comparte el núcleo del mensaje. ¿Cuál es el núcleo del mensaje? El amor de Dios, el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y la invitación a una relación personal con Él. Esa es la parte fundamental. Evita debates sobre tradiciones específicas. Si se dan cuenta, la mujer samaritana quería debatir con Jesús. Jesús nunca entró en debate. ¿Qué es más importante? Samaria o Jerusalén. Jesús no entró en debate. Ustedes dicen una cosa y nosotros decimos otra. Jesús no entró en debate. Es decir, no te metas en el debate. Mejor enfócate en lo esencial, en el amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Es que yo digo que la Virgen y ustedes dicen que no. Es que yo digo que los santos y ustedes dicen que no. No te metas al debate. Desvía la conversación. No te enfoques en quererle quitar la creencia en los santos o quererle quitar la creencia en la Virgen. Enfócate en el amor de Jesús. Punto. Poco a poco la gente lo va a ir entendiendo. Construye una relación de confianza. Esto es muy importante. Sin prejuicios, ganándote su atención con amor. Antes de compartir el evangelio, demuéstrales interés, un interés genuino en ellos como personas. Jesús se relacionó con personas marginadas y rechazadas. Así que tú tienes que hacer lo mismo. Mira, Jesús se relacionó con gente como el Celote, Jesús se relacionó con gente como Mateo, que la gente desde que lo veía ya no le generaba confianza, la gente lo veía mal. Y Jesús se sentó a comer con publicanos al punto en que la gente lo cuestionaba. ¿Por qué comes con publicanos y pecadores? Así que Jesús nos enseña a construir una relación de confianza. Encuentra puntos en común. Muchas tradiciones tienen valores como la familia, la comunidad o la reverencia por lo divino. Así que si tú encuentras eso, usa esos puntos como puente para hablar de cómo Jesús encaja o trasciende esas ideas. A veces la gente valora mucho los rituales y tú puedes hablar de cómo Jesús estableció la cena del Señor como un acto de memoria, de recordación por lo que Él hizo por nosotros. O cómo Jesús cambió los rituales de sacrificar un cordero por los pecados personales, familiares, comunitarios, etcétera, por el sacrificio que Él mismo estuvo dispuesto a hacer en favor de toda la humanidad. Presenta a Jesús como persona, no como una religión.
Y aquí es importante, Jesús no es tradición. Y por eso es importante no meternos en una confrontación de tradiciones, porque vamos a presentar a Jesús como persona. Él quien es. Muchas tradiciones anticristianas asocian el cristianismo con instituciones o historias de abuso. Y, por ejemplo, entre el pueblo judío ha sido muy complicado enseñarles que Jesús no es el Vaticano, que Jesús no es la Iglesia Católica, que Jesús no es el Papa, que Jesús no es quien los acusa a ellos de haber asesinado a Dios, etcétera, etcétera. Porque a veces la gente puede rechazar el Evangelio, puede rechazar a Cristo porque ya tienen una idea preconcebida. A veces dice, es que aquí ya entró la Iglesia Católica haciendo muchos abusos. Se metieron a esclavizar a la gente. Mira, no defendamos lo indefendible. La Iglesia, no solamente la católica, también la evangélica, ha cometido muchos abusos y ha cometido muchos errores. Así que no nos metamos en un pleito que no es nuestro y enfócate en quién es Jesús, su vida, su carácter, su sacrificio. Por ejemplo, podrías decir que Jesús es alguien que desafió el poder para defender a los débiles, que Jesús vino a reconciliarnos con Dios sin exigir rituales complicados, porque Jesús lo hizo todo por nosotros. Así que presenta a Jesús como la persona que lo dio todo por amor a nosotros. Enfócate en Él. Por ejemplo, un día tuve la oportunidad de visitar una casa que está en la ciudad de Washington, donde surge la idea del el Día Nacional de Oración por Estados Unidos. Y el director de la casa nos platicaba eh, lo interesante que hacen de ese trabajo. Dice que finalmente ahí se tienen encuentros con personas de todas las religiones, de todos los países, de todas las corrientes filosóficas y políticas, simpatizantes del cristianismo, anticristianos o personas que tienen un pensamiento distinto como pudiera ser cualquier otro tipo de fe o confesión en el mundo entero. Dice, pero algo muy interesante que fuimos descubriendo es que Jesús, no la persona Cristo, Jesús, no la palabra cristianismo, Jesús como persona es un punto de conexión. Dice, y entonces eso hace que políticos, diplomáticos y gente de diferentes procedencias culturales, históricas, etcétera, etcétera, estén mucho más abiertos a escuchar de Jesús que si uno piensa en términos religiosos. Por ejemplo, la palabra cristianismo ya en automático nos califica o nos endosa en un grupo de religión. Y Jesús no es religión, Jesús es una persona. A lo mejor alguien de origen islámico puede pensar, el cristianismo es opositor al Islam, pero cuando se habla de la persona de Jesús, entonces entienden que con profeta ya hay un punto de conexión. Un judío puede ser que rechace el cristianismo porque piense que es perseguidor del evangelio. Pero cuando se habla de Jesús, ellos lo ven como un personaje histórico, porque entienden que el mundo se divide en antes y después de Jesús. Así que si en grupos tan radicales como el Islam o el judaísmo que se oponen al cristianismo, ¿cuánto más podemos encontrar puntos de conexión con otro tipo de personas que a lo mejor van a ver a Jesús de otra manera? Aborda sus objeciones con tacto. Esto es un punto importante. Si su tradición ve a Cristo como débil por morir en la cruz, explica cómo su muerte fue un acto de poder y amor, derrotando el pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque para muchos puede ser que van a ver
que Cristo es una persona débil y por eso lo mataron, por eso murió, que no pudo demostrar su poder defendiendo política, militar o socialmente sus intereses. Si rechazan a Dios por completo, compárteles cómo Jesús revela un amor que trasciende las ideas humanas de divinidad. Entonces, siempre la gente va a tener objeciones, pero gracias a Dios siempre el Evangelio nos ofrece quién es Jesús y que Jesús lo trasciende todo. Otro aspecto importante, sé paciente y vive el Evangelio. A veces las palabras solas no son suficientes, pero tu vida mostrando amor, humildad y bondad puede ser el mejor testimonio. Y eso es un parteaguas. Las personas arraigadas en tradiciones suelen responder más a lo que ven que a lo que oyen. Y tú puedes decirle muchas cosas, pero si la gente mira en ti que eres diferente, que actúas diferente, que hay algo bueno en ti, como Pablo escribe a Timoteo, presentándote tú como ejemplo en todo, entonces esa gente doblará sus argumentos para reconocer su necesidad de Jesús. Habla con amor y sin juzgar. Evita criticar directamente sus prácticas, ya que esto puede cerrar puertas. En lugar de criticar lo que hacen, preséntales a Jesús como una verdad que complementa o llena los vacíos que puedan sentir. Acuérdate del apóstol Pablo cuando estaba en Atenas y él ve el altar al Dios desconocido. Él no los criticó, no los condenó, no les dijo, oigan, griegos insensatos, ¿por qué están adorando cualquier cantidad de dioses? No, él fue respetuoso, nunca atacó su fe, nunca atacó lo que creían. Simplemente dijo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer es de quien yo les vengo a hablar. Y entonces abrió el corazón de todos los griegos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a sacar ventaja para hablar con amor y no juzgar a nadie. Sea un reflejo de Cristo. Esto a lo mejor nos cuesta más trabajo, pero en tradiciones anticristianas las acciones suelen pesar más que las palabras. Vive de manera que vean paz, integridad y amor en ti, lo que puede despertar la curiosidad. Y vuelvo a referirme al pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo que vive lleno de tradiciones y de prácticas supersticiosas. ¿Qué pasa cuando ven que tú simplemente los amas, los bendices, los ayudas? Que incluso si les preguntas, ¿puedo hacer una oración por ti? Te dicen, sí, adelante. Y en esa oración simplemente declaras bendición sobre ellos. Ellos verán entonces que es diferente. Tú tienes que vivir de tal manera que ellos noten en ti algo distinto. Y si te atacan, responde con amor, responde con paciencia, no con insultos, no con enojo, no con impaciencia, de tal manera que puedan ellos darse cuenta que tú eres una persona diferente. Otro punto importante, habla desde la humildad. Evita actitudes de superioridad o de confrontación. Reconoce que todos, incluidos los cristianos, tenemos imperfecciones y que tu intención no es imponer, sino ofrecer algo que ha transformado tu vida. Entonces, no es decirle, yo soy mejor que tú, no, yo era peor, pero Cristo transformó mi vida y eso es lo que yo te vengo a compartir. Así que Pablo nos enseña también a hablar con humildad y a no presumir nuestros logros espirituales, ni que la gente observa que nosotros tenemos algo especial o que somos mejores que todos los demás. No, para nada. Usa preguntas en lugar de afirmaciones. Por ejemplo, en lugar de decir, estás equivocado, prueba diciéndole, ¿qué piensas de alguien que dio su vida por otros? No por imponer una religión, sino por amor. Sí, no es entrar en una discusión, sino llevarlo a la reflexión. Esto invita a que la gente reflexione sin ponerlos a la defensiva,
como que yo vengo a decirte que tú estás mal y que yo estoy bien, o que lo que yo creo es mejor que lo que tú crees. Así como Jesús hacía muchas preguntas y a veces respondía preguntas haciendo preguntas, a veces tenemos que aprender a responder haciendo preguntas. Y la gente va a decir, ¿y la Biblia está mal? Ok, pero ¿y qué piensas tú de alguien que vino a morir por amor? Él no quiso imponer una religión, pero lo hizo por amor. La gente va a buscar los argumentos fáciles. ¿Y cómo me garantizas tú que la Biblia la escribió Dios? ¿Y qué de las personas que escribieron la Biblia, y Pedro y Pablo y Moisés y bla, 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 bla? O sea, la gente va a tener muchos argumentos. Bueno, pero nosotros no vamos a discutir con argumentos. Esa es la parte donde podemos mejor llevar a pensar, mira, ¿y qué piensas tú si ves que las constituciones del mundo entero están basadas en lo que dice el libro del Éxodo? Entonces, es llevar a la gente a que piense en lo que está afirmando, pero tú le presentas un argumento no para atacarlo, sino para hacerlo reflexionar. Y ora por guía del Espíritu Santo. Cada persona es diferente. No hay recetas mágicas. Entonces, no hay una receta que sea suficiente para hablarle a todo tipo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, chinos o mexicanos o españoles o argentinos. No, cada persona es diferente y el Espíritu Santo puede darte sabiduría para saber qué decir y cómo en cada caso. Así que depende del Espíritu Santo para que prepare los corazones. Confíe en Él. No todos van a responder de inmediato. Algunos podrían rechazarte, pero aquí nosotros necesitamos la dirección de Dios para tener la respuesta adecuada para cada uno. Tu labor es sembrar la semilla. Pero recuerda lo que dice Pablo: uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y cuando tú oras constantemente por ellos y por sabiduría, Dios hará la obra. Si alguien celebra rituales para honrar a los muertos, podrías compartir cómo Jesús venció a la muerte para darnos vida eterna, mostrando que no hay necesidad de tener miedo. Hazlo con sensibilidad, destacando la esperanza que trae el Evangelio. Y testifica en medio de tradiciones, porque a veces podemos buscar la manera de aprovechar la tradición para acercar a la gente a Jesús. Por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo 3, fíjense qué interesante cuando Pablo está testificando y dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fíjense, Pablo no atacó las tradiciones, al contrario, las usó como argumento para poder presentar su mensaje. O en Hechos 28:17, cuando dice: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada malo, nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Así que, hermano, nuestro desafío, nuestro reto es presentar a Jesús a personas con tradiciones anticristianas, y requiere un enfoque aún más cuidadoso, lleno de amor, sabiduría y dependencia del Espíritu Santo. Esas tradiciones pueden incluir creencias que rechazan explícitamente a Cristo o que lo ven como incompatible con su cosmovisión, con su cultura, con su manera de pensar. Así que tenemos ejemplos prácticos en la Biblia. Si alguien sigue una tradición que exalta la autosuficiencia o el poder personal, tú puedes hablar cómo Jesús, siendo Dios, eligió humillarse para rescatarnos, como dice Filipenses, mostrando que la verdadera fuerza está en el amor de Cristo, un amor sacrificial, y no en que Él vino a dominarnos ni a imponernos nada. Así que, finalmente, lo que tú tienes que hacer es orar
por la gente que vive con tradiciones y con costumbres, para que cuando el Señor los ponga enfrente de ti, tú sepas responder a cada uno. Así que, mis amados, no sé si tengan preguntas o tengan testimonios de algo que hayan estado haciendo y compartiendo en sus casas, en sus grupos, en sus reuniones. Ya son 8:53, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué testimonios tenemos? Sí, mi hermano, Adelante. yo, sí, muy rápido un testimonio que doy. Cuando yo conocí de Cristo, hubo una persona que hablaba, me habló muy feo de mis tradiciones. En ese entonces yo todavía le tenía carisma a la Virgen y me habló muy feo, que decía que era un demonio, que esto y lo otro, y eso me hizo sentir muy mal. Entonces, es un error tremendo que existe entre los cristianos, que hay muchos todavía, que les hablan a los que, a los que comenzamos a conocer de Cristo. Yo tengo ya 15 años en el Evangelio y yo tiene poco que invité a una amiga, ya tiene medio año de que está yendo a Calacuaya, pero ella, no tiene medio año, tiene poquito, como unos 4 meses. Ella ya está yendo ahorita a los básicos. De hecho, ella todavía es, bueno, nuevecita en el Evangelio. He ido a su casa y todavía tiene sus imágenes. Yo no le digo nada, porque yo sé que como usted dijo, que el Espíritu Santo le va a redarguir su corazón y ella va a saber cuándo y en qué momento los va a retirar. Gracias. A ver, Connie, y platícanos, ¿al cuánto tiempo que tú conociste a Cristo decidiste dejar la Virgen y todo lo demás? Ok. Resulta que yo misma a mi modo de conocer la oración, yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo quiero conocer de Cristo, yo te quiero conocer, pero tú sabes que a mí me gustan las fiestas, tú sabes que le tengo carisma a la Virgen. Si tú crees que eso no me hace bien en mi corazón, quítamelo. Y como fue, pastor, sí, cuando yo iba a alguna fiesta, yo ya quería salirme de ahí, yo me aturdía y ya poco a poco, sin ningún problema, se alejó de mí el carisma que yo tenía. Así fue, pastor. Gracias. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias. Bueno, vamos con Evelyn. Antes de terminar, ya son 8:56. Adelante, Evelyn. Bueno, yo tengo un testimonio, pues la verdad, fuerte, pero sí lo quiero compartir porque eso impactó pues mi vida. Mi papá se acercó hace muchísimos años cuando yo era una niña a Cristo. Y sí, mi papá desafortunadamente cometió un error con mi mamá y, y quiso limpiar la casa tirándole pues todas sus cosas, pues prácticamente sus altares, la Virgen y todo eso. Y debido a eso, pues causó una división que ha durado mucho, bueno, tiempo, obviamente pues en evasión y pues estoy en esa guerra, ¿verdad? Espiritual para que mis papás regresen a Cristo. Pero sí fue algo que no le pareció a mi mamá y causó una fuerte división. Entonces, gracias a Dios a esto aprendí que siempre hay que tener cuidado de no lastimar a las personas, porque efectivamente por este acto que hizo mi papá, pues mi mamá no quiere, porque le guardo mucho rencor por mucho tiempo a mi papá. Mire, Evelyn, si nos mandas el nombre de tu mami en el grupo, oramos por ella. Y le voy a pedir a todo el grupo que oremos por la mamá de Evelyn y que esto que pasó, Dios lo sane. Sí, Evelyn. Gracias por compartirlo, Evelyn. Y vamos a estar orando por tu mami. No nos vamos a quedar lamentándolo, sino orando.
Y hermana Margarita, con usted terminamos. Adelante, hermana Margarita. Abre tu micrófono, tocallita. Ay, ya estoy aquí. Sí, yo les quiero compartir que hay una hermana de mi esposo, igual él era ellos practicaban mucho bueno, eran muy idólatras también, y mi cuñada tenía un carácter muy fuerte y siempre se le había compartido, y duró unos añitos que pues ella no quería saber nada de Dios, de la palabra de Dios, y se le compartía y nunca se le tocó, pues sí, las imágenes, como decía Pastor, y resulta que hace poquito, unos 2, 3 meses, ellos tuvieron una necesidad. O sea, su esposo tuvo cáncer y y entonces le diagnosticaron cáncer y le mandaron a hacer estudios y salió pues ya en etapa final, o sea, sí, muy ya grave. Y entonces ellos se acercaron a Dios y pues la verdad se llevaron una sorpresa muy grande porque le hicieron los exámenes a él, que los últimos exámenes que le hicieron para ver cómo iba el cáncer, y el cáncer ya iba muy avanzado. Y ya hace poquito, 3 meses tiene, que él fue sanado de eso y del laboratorio salió que no tenía cáncer. Entonces ahora ellos alaban a Dios, buscan a Dios, se reúnen, ellos viven en Poza Rica, Veracruz, y ellos están viviendo una experiencia maravillosa en Dios. Y pues ahora se dedican a servirle a Dios, se reúnen, están muy contentos, y yo creo que el tiempo de Dios llega en ellos. No es necesario tocar como decía usted, lo que ellos adoran, sus imágenes, ¿no? Pero Dios de todas maneras, él los escogió, los llamó a través de una necesidad, y ahora ellos le sirven a Dios allá en Poza Rica, Veracruz. Es todo, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias por este testimonio bonito. Pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su misericordia, por permitirnos tener esta clase y por lo que Él hará con todos y cada uno de nosotros? Yo le voy a pedir, hermana Margarita, pues abra usted su micrófono y ore por dándole gracias a Dios, y de una vez nos guíe en una oración por la mamá de Evelyn, Nadia, para que también ella le pueda entregar su vida a Jesús a pesar de lo que vivió. Abra su micro y diríjanos en oración, hermana Margarita, por favor. Amado Rey y Señor Dios Todopoderoso, te estamos dando gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan especial para Maribel Martínez, Señor. Tú conoces su corazón y sabes el momento en que tú la vas a alcanzar y la vas a traer de nuevo con tus lazos de amor al Evangelio, Señor, y has de sanar su corazón y su alma. También te damos gracias, Señor, por el tiempo en que fuimos instruidos por parte de tu siervo, nuestro pastor Gilberto Rocha. Bendecimos su vida, Señor, y te damos gracias, amado Rey, porque tú tienes control de todo. Tú tienes un tiempo especial para cada uno, aún para aquellos amigos que se han tardado tanto tiempo de reconocerte, aún a pesar de ver tantos testimonios y tantos prodigios. Señor, alcanza a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, para que se cumpla la palabra de que nosotros te serviremos y nuestros amados también. Bendecimos, Señor, la vida de todos tus hijos que se pudieron reunir en este día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Bye, Shalom. bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.